se arrodilla ante Dios. ¡Arrodíllate! Siete pecados digitales con Iñaki Tovar. Bienvenido, bienvenida a Siete pecados digitales, tu magazine dominguero fricultural, hoy con un programa exclusivo para pecadores y redentos. Solo el penitente pasará. Muchas gracias a ti que lo estás escuchando por ser uno de estos pecadores y redentos y ayudar a mantener abierto este humilde confesionario. Bueno, y estrenamos este primero especial de la cuarta temporada con un monográfico brutal sobre el grupo de antihéroes más famosos del cine, la televisión y los cómics. Ya sabéis que los antihéroes son una figura recurrente por este podcast que nos gusta muchísimo, tanto a mí como a muchos de los colaboradores, y lo que os traigo hoy realmente es que es el compendio de antihéroes en definitivo, pero condensado dentro de un mismo universo. Esta creación fricultural que os confieso hoy es tan buena que ya os digo que ha traspasado formatos y enfoques sin perder un ápice de su fuerza para impactar. Y no, tranquilo, no te esperes que no va a ser la típica franquicia de superhéroes del Marvel o de DC Comics, ¿vale? Que por cierto, tampoco tienen desperdicio a muchas de ellas, ¿eh? Y poco a poco, por supuesto, pasarán por aquí, aunque sabéis que me gusta centrarme un poco más en las rarezas. Sobre todo si son rarezas con tintes oscuros. Bueno, hablando de Caballero Oscuro, no puedo dejar de mencionar que ayer por fin, con una semana de retraso, fui a ver The Batman y bueno, tengo muchas cosas que deciros, pero por supuesto lo haré cuando la haya dejado reposar y macerar ahí en mi cabecita, para verla con un poco más de perspectiva y no dejarme llevar por el sentimiento en caliente. Y bueno, pecadores y redentos, pecadoras y redentas, ya sabéis que vuestro feedback siempre va a ser aquí muy bien recogido y trasladado a estos programas especiales para vosotros. Así que permaneced atentos a la comunidad privada, solo para suscriptores del canal, para la gente que lo estáis apoyando, porque ahí iremos publicando encuestas y os iré pasando vídeos donde juntos definiremos el rumbo de los siguientes episodios. Así que ahora ya, ponte tu máscara favorita y acompáñame en este recorrido por las crónicas de Watchmen, las crónicas de los vigilantes. Solo el penitente pasará. La sección para verdaderos pecadores y redentos que pasáis por el cepillo para contribuir a que este podcast siga vivo. Tentándoos domingo a domingo para disfrutar de los auténticos placeres friculturales de la vida. Monográficos literarios, cinematográficos, musicales e incluso audioteatro, relatos y dramatizaciones inmersivas. 7 pecados digitales con Iñaki Tovar. Sabía que iba a ocurrir. Vigilantes, uno de los nuestros ha muerto esta noche. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien lo sabe? Dicen que trabajaba para el gobierno. Habrá sido un crimen político. O que se están cargando a héroes disfrazados. John cree que va a haber una guerra nuclear. ¿Y si quieren librarse de nosotros justo por eso? Para que no podamos impedirlo.
Atacar a uno es atacarnos a todos. Los vigilantes están acabados. ¿Qué sugieres que hagamos? Vengarnos. Vengarnos, ¿eh? Soy venganza, como no se cansa de repetir Batman en la última peli. Cuando hablamos de héroes que buscan venganza, ya sabemos que no son verdaderos héroes, que deberían ir solo por el bien común y los motivos justicieros, humanitarios, globales, ¿no? Cuando ya vas en lo personal, cuando vas a la venganza, es cuando empezamos a hablar de antihéroes, ¿no? De uno de sus rasgos. Y en esta peli ya os comentaba ahora al inicio que hay mucho de eso. ¿Qué peli es esta? Watchmen, el título original en inglés y aquí en España, aunque en Latinoamérica pues se llamó Los Vigilantes o Watchmen, Los Vigilantes a secas. Es una peli estadounidense de acción y ciencia ficción dirigida por Zack Snyder en 2009 y como muchos sabréis adapta un cómic de serie limitada homónima, ganadora del premio Hugo, escrita y dibujada por Alan Moore y Dave Gibbons. Pedazo de pareja creativa. Bueno, y yo en este monográfico especial en el cual vamos a tocar tres cosas, vamos a tocar las pelis, digamos, y digo pelis en plural, ahora veréis por qué, la serie de HBO y por último el cómic, ¿no? Cuando debería ser más bien al revés, ¿no? Empezar por el cómic, que es lo que lo inicia todo, pero yo os lo voy a contar conforme ha sido mi experiencia, cómo yo he disfrutado esta experiencia audiovisual de Watchmen. Y todo empezó con los trailers, ¿no? En 2008, además justo en la premiere del Caballero Oscuro, de la de Christopher Nolan. Sabéis que al principio de las pelis pues ponen los trailers, ¿no? Que por cierto a mí es una de las partes que más me gusta, estar dentro de una sala de cine. Cuando se apagan las luces, se acaba la fucking publicidad de mugre local, que suele ser muy cutre. Pero ya hay un momento que empiezan con los trailers, ¿no? Yo flipo, soy carne de trailer, me tiro mucho tiempo viendo trailers, ¿no? Y no hay nada mejor que verlos en pantalla grande. Pues bueno, cuando estábamos ahí para ver El Caballero Oscuro, de repente, flash, lanzan el tráiler este de Watchmen, ¿no? Y ya diciéndote que viene dirigida por Zack Snyder, que claro, ya todos conocíamos, o por lo menos los frikis, por su maravilloso Amanecer de los Muertos, que por supuesto vendrá por aquí, y por su maravilloso 300, que es una de esas pelis que fue tan impactante para mí que la vimos y al fin de semana siguiente volvimos a verla y arrastramos a mis padres en plan, tenéis que ver esto, ¿no? Esto ha cambiado algo a la hora de hacer cine. Bueno, entonces digamos que el hype con Zack Snyder y con una peli de superhéroes, con esa estética, con esas cámaras lentas que me habían gustado tanto de 300, con ese contraste, esa fotografía super HDR, digo, ostras, esto va a ser diferente, esto va a ser la peli de superhéroes distinta que el mundo friki necesitábamos, ¿no? Y ese primer tráiler con la banda sonora de Muse, con ese temazo de Take a Bow de Muse, pues era lo que nos invitaba a pensar, ¿verdad? ¿Os recordamos? Podemos salvar el mundo. ¿Por qué voy a salvar al mundo si ya no me interesa para nada? Hazlo por mí. Alzará la vista y gritará, ¡sálvanos! Y yo susurraré, ¡no! Pero qué grande ese tráiler con ese temazo de Muse, en serio. You Will Burn in Hell
o sea, arderás en el infierno por tus pecados, ¿no? Está diciendo la música ahí con ese subidón estreboscópico y alucinógeno que tiene siempre Muse con su ópera rock, está brutal. Era realmente impactante, ¿no? Y creaba un hype muy grande. Por cierto, Zack Snyder, que creo que para bien de esta peli fue el que finalmente la acabó dirigiendo, pero no fue la primera opción ni muchísimo menos, ¿eh? Estuvo primero el mismísimo Terry Gilliam de Las aventuras de Baron Munchausen, entre otras maravillas. Lo que pasa que él se dio cuenta enseguida, por desavenencias con la productora, etcétera, que aquí hubo muchos jaleos, de que no era posible adaptar Watchmen en una peli de 2 horas como mucho, 2 horas 15 que le permitían, ¿no? Él decía literalmente que esto era para hacerlo por lo menos en una miniserie de 5 horas, para hacerle justicia. Y yo creo que no le faltaba razón, ¿eh? Luego también en 2004, cuando se cayó Terry Gilliam por esta razón, se anunció que iba a ser el mismísimo Darren Aronofsky, sí, el de Requiem por un sueño. Otro maestro, ¿no?, del audiovisual y aparte muy oscuro. Lo que pasa que finalmente se decantó por irse a grabar El árbol de la vida, La fuente, perdón, y también abandonó el proyecto. Y por si fuera poco, hasta el mismísimo Tim Burton estuvo aquí en la palestra, además de la mano con Johnny Depp, para que hubiese sido el comediante, uno de los protagonistas de esta función. Pero tampoco fue finalmente, ya os digo, fue Zack Snyder, creo que fue para bien, porque Zack Snyder, al igual que hizo en 300, iba con el libreto original, es decir, iba con el cómic a todas partes durante el rodaje y se encargó prácticamente de que fotograma por fotograma estuviese gran parte del cómic y de sus detalles allí plasmadas, ¿vale? Aparte que reconoce muchísimo la influencia de Taxi Driver y de Seven en todo lo que es la película, desde luego estoy de acuerdo. Diario de Rorschach, 12 de octubre de 1985. Esta mañana me he encontrado un cadáver de un perro en un callejón. Tenía una marca de neumático sobre su tripa reventada. Esta ciudad me teme. He visto su verdadero rostro. Las calles son alcantarillas alargadas y esas alcantarillas están llenas de sangre. Y cuando se forme una costra en los desagües, todas las alimañas se ahogarán. La mugre acumulada de tanto sexo y tantos asesinatos les cubrirá con su espuma hasta la cintura y todas las putas y los políticos alzarán la vista y gritarán «¡Sálvanos!» y yo susurraré «¡No!». El argumento, la trama, nada fácil desde luego para adaptarla aquí, y no sabéis la de reescrituras y readaptaciones de guiones y gente involucrada que hubo aquí, pero luego lo comentaremos más en detalle cuando hablemos del cómic en sí. La sinopsis sería pues en una época ficticia, es decir, en una distopía alternativa entre los años 30 y 40, había un grupo de justicieros enmascarados que se llamaban los Minutemen. Aparecían pues como la típica respuesta, ¿no?, contra la actividad criminal creciente en la ciudad y se dedicaban a combatir la injusticia. Iban ataviados, pues eso, con máscaras, con disfraces llamativos, no tenían superpoderes, eran más bien héroes tipo Batman, simplemente justicieros individuales que cada uno con sus propias motivaciones pues se curraban sus propios disfraces y iban a repartir leña por la ciudad, lo típico, escuchando las emisoras de la policía, viendo qué hay por ahí, ¿no?, para salvar, para ayudar, para aportar su granito de arena. Lo que tiene que ver con el vigilantismo, ¿vale?, que luego si queréis lo comentamos. La cuestión es que, sin haceros grandísimos spoilers, pues hay un momento dado que se desintegra y bueno, pues el control de la ciudad se queda en manos de la policía, donde supuestamente debería estar. Pero varios años después, una segunda generación, incluidos algunos hijos, ¿no?, de estos primeros vigilantes, y que ahora se hacen llamar Watchmen, pues se consolida y empiezan a trabajar activamente en la sociedad.
En esta realidad alternativa, ojo, Richard Nixon se ha perpetuado como presidente, ¿vale? Quitando lo del tema de que el presidente en Estados Unidos, sabes que debe cambiar cada cierto tiempo. Bueno, pues él quita esa restricción, ¿no? Para poder perpetuarse ahí en el poder. Y bueno, digamos que usa el poder de los Watchmen, especialmente de uno, para ganar la guerra de Vietnam. Es decir, en esta realidad alternativa se gana la guerra de Vietnam. Pero luego, a continuación, los declara ilegales, como que no pueden tomarse la justicia por su mano, y bueno, y se les invita amablemente al retiro, a que desaparezcan. Nosotros, digamos que empieza la película con ese ocaso ya consolidado en el cual en la realidad, en la ciudad, no quedan vigilantes enmascarados, oficialmente, ¿no? Aunque extraoficialmente ahora veremos que sí que hay un par, ¿no? Precisamente como este Rorschach que estabais escuchándole pronunciar las primeras palabras de la película. Joder, cómo me gusta trabajar en suelo americano, Dan. No me divertía tanto desde lo del Watergate. ¿Hasta cuándo podremos aguantar? El Congreso quiere aprobar una nueva ley para ilegalizar a los enmascarados. Tenemos los días contados. Hasta entonces es como dices tú. Somos la única protección de la sociedad. ¿Contra qué? ¿Me tomas el pelo? Contra sí mismos. Hijo de puta. ¡No, comediante! Quítame las putas manos de encima. ¿Qué diablos nos ha pasado? ¿Qué ha sido del sueño americano? ¿Qué ha sido del sueño americano? ¡Que se ha cumplido! Lo tienes delante. Bien, pues unos años después, como os digo, este comediante que estabais escuchando, que hace un papelón, es asesinado en su casa, en lo que es pues la primera escena de la película, una escena de lucha a cuerpo absolutamente espectacular, con esos momentos de cámara lenta de Zack Snyder muy bien cogidos. Sé perfectamente que hay mucha gente que estos momentos de cámara lenta no le terminan de gustar. Hombre, a mí si no están justificados, no, pero cuando están justificados, cuando aportan dramatismo, cuando aportan impacto, fuerza, cuando me hacen deleitarme simplemente con la belleza de una violencia justificada, me gusta mucho. Y yo creo que esto es un claro ejemplo de ello. Y también es un claro ejemplo de ese academicismo y obsesión brutal de Zack Snyder por adaptar fotograma a fotograma el cómic, ¿no? Es que literalmente parece el cómic animado. Aunque hablaremos de eso más al final del episodio. El tema es que el asesinato del comediante es investigado por uno de estos Watchmen que todavía queda en activo en las sombras y que no es ni más ni menos que Rorschach. Rorschach, este personaje que seguro que os suena, que lleva una máscara blanca precisamente con esas formas negras, además cambiantes, ¿no?, de las tarjetas de los test de Rorschach, los test de personalidad. Y él hace de investigador privado del cine noir más poderoso, más potente, con ese rollo decrépito de Seven, ¿no? Por eso os decía que Zack Snyder había tenido muy en cuenta atmósferas de Seven, que también vemos en The Batman, ¿no? En la última peli, esa atmósfera, ese toque de peli de investigación criminal sórdida, ¿no?, y oscura. Ese es Rorschach, un personaje deprimido, atormentado y decidido a resolver quién está detrás de la muerte del comediante, del que fue su compañero y su amigo como Watchmen, y además el que ve indicios de una conspiración para acabar uno por uno con todos los Watchmen retirados. ¿Quién estará detrás? ¿Con qué objetivo? Rorschach se pretende descubrirlo, y para ello lo primero que tiene que hacer es ir a avisar al resto de compañeros, ¿no?, y reagrupar fuerzas. Y ese es el punto de partida de la película. Muy bueno, ¿no?
Sin embargo, mezcla de sabores, porque he de decir que yo el primer visionado de la peli, cuando finalmente se estrenó en 2009, fuimos al cine a verla, expectativa muy alta, después de algún tráiler más, de ver escenas sueltas, y la peli se me quedó corta. Al final realmente la primera versión de la peli que vimos en cines fue una versión de 140 y pico minutos, es decir, 2 horas y poco, y obviamente se quedaba, o sea, era difícil de entender, o sea, la complejidad, los arcos de cada uno de los personajes que conforman estos Minutemen del pasado que enlazan con los Watchmen del futuro, más todos los flashbacks para explicar conflictos de los personajes. Se enrevesaba todo de tal forma en la película con el corte original que era muy difícil seguirla y enterarte de todo. Es verdad, sobre el papel, pues era visualmente una virguería, ¿no? Era como ver un pedazo de vídeo musical, ¿no? Oscuro y guapísimo, con una ambientación musical guapísima, como también sabe hacer muy bien Zack Snyder. O sea, un diseño de personajes, de todo muy bien, pero el conjunto no encajaba. Se notaba que estaba desmembrado, cojo, manco, tuerto, le faltaban partes, le faltaban muchas partes. Tanto es así que finalmente Zack Snyder publicó la versión extendida, esta silla de 186 minutazos, o sea, 3 horas, en la cual completaba, digamos, todo eso que le habían obligado, entre comillas, a quitar, ¿no? del metraje original. Aunque yo esa versión no la vi, me la salté, es decir, fue un bluff para mí la película en su momento y pensé que no me apetecía darle otra oportunidad, no me apetecía volver, ¿no? al producto, a la historia, al universo. No me enganchó. Formalmente, ya os digo, sí, formalmente, vamos, podrías ver escenas sueltas como set pieces muchas veces, ¿no? Pero no me convenció. Y no fue hasta muchos años después, concretamente el año pasado, a finales de lo peor de la pandemia, ¿no? Cuando dije, venga, voy a darle otra oportunidad. Y entonces descubrí que había un corte más. Yo estaba buscando la versión extendida y me encontré con un Ultimate Cut más largo todavía, donde ya nos íbamos a 400 minutos, o sea, 400 minutos no, perdón, cerca de 4 horas de montaje, ¿vale? Donde se incluye una parte animada llamada Los Relatos del Navío Negro, y que es como una historia de terror de ultramar buenísima, pero buenísima, y la van desgranando y a lo largo del metraje de la peli y uniéndola con su propia subtrama. Y no sabéis hasta qué punto enriquece la experiencia narrativa, porque en apariencia, ya os digo, eso es de repente pues unos chavales en un kiosco, ¿no? Que no tienen pasta para comprar una serie de cómics, que son estos relatos del Navío Negro, y van ojeándolo, y cuando lo ojean, pues la imagen cambia, ¿no? A ese trocito, nos dan un trocito del relato en forma de animación, ya os digo, muy bien hecha, con una factura técnica y artística impecable, y complementa este universo oscuro, sombrío, descorazonador. Buah, solo la historia del relato del Navío Negro en sí misma ya es acojonante. Os recomiendo solo por eso que la vieseis. Pero bueno, ¿qué pasa? Que entonces tenemos este conjunto final para ver Watchmen, que se llama Ultimate Cut, y con esas 4 horas en un glorioso 4K HDR, y eso fue lo que yo me vi, ¿no? Después de tantos años, pues prácticamente de 11 o 12 años después de haberle dado la primera oportunidad. Y entonces ahí pues quedé prendadísimo, porque entonces sí que me encajaron todas las piezas del puzzle y pude ver la forma completa de este Watchmen de Zack Snyder. Y lo que vi pues me ha asombrado mucho y me ha impactado muchísimo, tanto que me ha hecho querer seguir profundizando en este asombroso universo que crearon Alan Moore y David Gibbons. Lo que está claro, como os decía, es que no es una película de superhéroes, no es eso. Es una distopía con unos easter eggs camuflados, que no los voy a decir todos, pero hay uno justo al inicio, justamente en el cual nos dan pistas y nos hablan, o sea, vemos que en este universo existe Gotham, ¿vale? Y vemos que los padres de Bruce Wayne han sido salvados por uno de los vigilantes de ser asesinados en un callejón oscuro, y por tanto Bruce Wayne sigue vivo en este universo alternativo de Watchmen y no ha tenido que convertirse en The Batman.
¿vale? ¿Veis? Pues este tipo de detalles y de personajes anacrónicos que de repente aparecen por aquí, bueno, está muy bien hecho, con una atención al detalle para frikis buenísima. La peli nos deja una trama que, ya os digo, en esta versión Ultimate Cut se desarrolla muy bien, se entiende muy perfectamente y nos deja, pues es una serie de escenas buenísimas, ¿no? Como la escena de echar un polvo en una de la nave espacial del búho nocturno, ¿vale? Con el espectro de seda. Esa escena a ritmo de música endiablada también, sobrevolando la ciudad con contraluces, bueno. Brutal, una orgía audiovisual buenísima, nunca mejor dicho. Tenemos también una escena emblemática de la película, que es el rescate en la cárcel en un momento dado de uno de los personajes. Bueno, que os lo voy a decir ya, porque este personaje es Rorschach, ni más ni menos, ¿vale? Que digamos que el villano acaba haciéndole trampas para que acabe en la cárcel. Lo que pasa es que Rorschach tiene una personalidad tan brutal, tan destructiva, es una bestia para todos los que le rodean, y cuando entra en la cárcel se encarga de dejar muy claro quién es él y cuál es el papel del resto de presos. A lo mejor puedo darte un autógrafo, ¿eh? ¿Qué me dices, campeón? Me parece que no lo entendéis. Yo no estoy encerrado con vosotros. ¡Vosotros estáis encerrados conmigo! Bueno, todo ese segmento de Rorschach en la cárcel es que no tiene desperdicio. Esa es solo su carta de presentación, ¿no? Dejando muy claro de que el que vaya a meterse con él la lleva guapa. Lo que pasa, claro, él como ex-Watchmen, ¿no? Digamos que tiene muchos enemigos dentro de la cárcel, en concreto un mafioso enano acompañado de muchos gorilas que se la tiene jurada y va por él, ¿no? Incluso provoca un motín en la cárcel solo para tener la oportunidad de acabar con Rorschach, y bueno, nos deja una de las escenas de gore más brutales que te puedas imaginar, porque no lo he dicho, pero de Watchmen ahora estamos más acostumbrados por The Boys, Invincible, pero normalmente las pelis de superhéroes no estamos acostumbrados a ver gore, ¿vale? Suelen ser muy friendly para los niños y los jóvenes adolescentes. En este caso van a degüello y a cercenar y a amputar, vamos, sin miedo ninguno. Por cierto, Jackie Earle Haley, que es el actor que da vida a Rorschach, y por cierto también es Freddy Krueger en la adaptación última que se ha hecho en el cine, olvidable, por otro lado. Pero es un actorazo y aquí lo demuestra, o sea, hace un papelón de Rorschach brutal, ¿vale? De hecho, él era uno de los frikis de los cómics, los conocía perfectamente y estuvo haciendo campaña activa para hacer él el papel de Rorschach. Quería serlo, ¿vale? Y se lo preparó a conciencia. Yo os digo que es un antihéroe con el cual vamos a empatizar mucho. Aunque se nota que la oscuridad le surca las venas, ¿no? Y no solo la máscara esa de Rorschach que lleva, ¿no? Con esas formas que van cambiando según su estado de ánimo y lo que va pasando por su cabeza. Bueno, hay una escena de clímax brutal con Rorschach que nos deja muy claro quién es y qué podemos esperar de él. Y es una escena bizarra en la cual digamos que acaba aterrizando en la guarida de un supuesto pedrasta asesino, ¿vale? Que se ha cargado una niña que antes ha violado, o sea, algo muy sórdido y muy asqueroso. Y cuando lo tiene delante y está en la guarida de él y lo tiene, digamos, arrinconado, esto es lo que sucede, para quedaros con una pincelada más de la personalidad de Rorschach. ¡Has matado a mis perros, tío! ¿Crees que yo tengo algo que ver con esa niña? ¡Coño, eso me lo encontré! ¿Qué pruebas tienes eso? ¡No es nada! Vale. Lo confieso. Yo la secuestré. La maté. Arréstame. ¿Qué? ¡Arréstame! ¡Fui yo! ¡He dicho que fui yo! ¡Dios mío! Mira, tengo un problema. ¡Arréstame! ¡De una puta vez! ¡Necesito ayuda! ¡No, no! ¡No hagas eso!
¡Arréstame! ¡No! ¡No! A los hombres se les arresta. A los perros se les mata. La fuerza del impacto me sacudió el brazo. La sangre me salpicó la cara. Lo poco que quedaba de Walter Kovacs murió aquella noche con esa niña. A partir de entonces solo quedó Rorschach. Verá, doctor, Dios no mató a esa niña. La casualidad no la descuartizó y el destino no se la dio de comer a esos perros. Si Dios vio lo que hicimos aquella noche, no pareció importarle. Desde entonces lo supe. Dios no hace que el mundo sea así. Somos nosotros. No me digáis que no es brutal solo este pedacito. No me digáis que no queréis saber más, conocer más de Rorschach. Es que estos personajes de verdad son tan profundos y al final con esta versión extendida, con este Ultimate Cut, es que somos capaces, ¿no?, de entender hasta dónde llega esa profundidad, qué motivación tiene cada uno, qué trauma, que los hay y muchos, tiene cada uno, ¿vale? Y eso pues obviamente te hace disfrutarlo mucho más. Mención especial sin duda también al comediante, ya os digo, alguien que a nivel formal es el más formidable de los Watchmen, ¿no? A nivel aspecto, carisma, ¿no? Pero esconde también, como todos, debajo de su máscara, pues un asesino, un violador, un mal padre, bueno, cosas brutales que las tenéis que descubrir vosotros si todavía no habéis visto ese montaje Ultimate, ¿vale? Bueno, y no podemos hablar de Watchmen sin hablar del Doctor Manhattan, ¿vale? Ese personaje azul que va en bolas, literalmente, con el pene al aire libre, en algo que tampoco se esperaba ver en una peli de superhéroes. Y bueno, con su color azul vibrante eléctrico, es más un dios que un superhéroe, es literalmente un dios que en principio vela por la humanidad hasta que se calfa y se cansa de nosotros. Y tiene un peso grandísimo en la historia, en la película. De hecho, cambian, digamos, el final del cómic, que luego os diré un poco lo que cambia sin spoilearos demasiado. Y digamos que convierten al propio Doctor Manhattan en la amenaza final de la película, cuando en realidad es el verdadero protector, ¿no?, de la humanidad. Hay una cosa muy buena en la peli, que son estas partes en las que el diario de Rorschach toma las riendas, ¿no?, y va contando la historia, y cuando la peli se pone en ese rol de contarnos la historia, contarnos un cuento, gana muchos enteros. Especialmente esta escena que os voy a poner ahora es la escena, digamos, que da paso a la presentación del Doctor Manhattan y de cómo se convirtió en este ser azul místico que se puede aparecer en cualquier caso, que tiene el don de la ubicuidad, puede estar en muchos sitios al mismo tiempo, en muchas partes del tiempo al mismo tiempo, puede cambiar de tamaño, puede lanzar rayos que hacen reventar en vísceras a sus enemigos. De hecho, así como un gigante se pasea por los campos de Vietnam, ¿no? O sea, en una escena memorable de esta peli, que es este gigantón azul reventando vietnamitas, soldados vietnamitas, ¿no?, con el ejército de los Estados Unidos detrás, con los tanques, con los helicópteros, con el napalm, y él lanzando rayos y reventando soldados. Bueno, es una escena que dura unos pocos segundos, pero que se te queda grabada en la memoria. Así que conozcamos un poquito más de Doctor Manhattan. Se llama Janie Slater. Es una físico, igual que yo. Yo tengo 30 años. Nos había presentado un buen amigo mío de la universidad, Wally Weaver. Es el 12 de febrero de 1981. Wally ha muerto de cáncer. Y ahora dicen que yo fui el causante.
Aquella noche Jane y yo hicimos el amor por primera vez. Un mes después el accidente me aguarda. Tienes un apetito muy sano. Ahora voy yo, creo que me he dejado el reloj dentro. Vamos a esperar. Cruzo la sala hasta el centro del campo intrínseco. Encuentro el reloj. Pero cuando llego a la puerta... ¡Oh, Dios! Wally está pálido. El programa está bloqueado. No podemos anular el cierre temporal. Estoy aterrado. ¿Yo? Dios mío. Lo siento, John. Pero no puedo. ¡Jenny, no me abandones! ¡No me abandones! Ahí tenéis al propio Doctor Manhattan recordando, ¿no?, el momento en el que se convirtió en el ser, el semidios que es ahora mismo, que es capaz, como os digo, no solo de estar en varios momentos y en varios sitios al mismo tiempo, sino de experimentar las sensaciones de ese momento, ¿no? O sea, de esos momentos todas juntas, condensadas a la vez. Imaginaos el nivel de tortura y de abstracción que tiene que tener esa mente. Bueno, un personaje fascinante que ya os digo que marca lo que es el final de la película de una manera brutal, teniendo que tomar ciertas decisiones por el bien común, por mantener a la humanidad a salvo, ¿no?, del plan maquiavélico del villano, que no os voy a revelar quién se revela finalmente qué es, pero bueno, que digamos que su plan es algo que no es la primera vez que oímos, y que es el argumento, digamos, principal del cómic, que es: creemos una amenaza y una catástrofe tan terrible para la humanidad que la humanidad tenga que unirse para estar unidos frente a esa catástrofe, ¿no? Y en este caso, en el caso de la peli, le dan forma a esto con la amenaza de una guerra nuclear y lo que es la Guerra Fría, ¿verdad?, con Moscú. En fin, es un final simplificado. Ojalá hubiesen sido tan valientes como para hacer el final del cómic, que mola muchísimo más. Pero, oye, se cierra y se pone un broche de oro. Ya os digo, una experiencia audiovisual de casi 4 horas que me pongo la mano en el fuego. A los que os gusten las verdaderas pelis de superhéroes, las que tienen tintes oscuros, como las que hemos venido comentando de Batman, no os puede decepcionar este Ultimate Cut de Watchmen. Así que dadle una buena oportunidad. Ahora sí, vamos a pasar a la segunda parte de este universo de Watchmen, a la parte de la serie. Continuamos. Siete pecados digitales con Iñaki Tobar. Hola, chicos. ¿Qué hacéis por aquí? ¿Matar a alemanes? ¿Acaso os hemos hecho algún daño? Claro. Esos tipos blancos y los infames periódicos ingleses y americanos os han dicho que hay que exterminarnos. Por el bien de la humanidad y la democracia. Pero yo os pregunto, ¿qué es la democracia? ¿Gozáis de los mismos derechos que todos los americanos blancos? ¿O por el contrario, os tratan como ciudadanos de segunda? Podéis sentaros con los blancos en el teatro o montar en los mismos autobuses que los blancos.
¿Qué ocurre con la ley? ¿Es normal que en un país democrático se permitan los linchamientos y otras prácticas crueles? En Alemania las cosas son distintas. La gente de color ocupa puestos importantes en Berlín y otras ciudades del país. ¿Por qué lucháis contra nosotros? No sois más que marionetas de esos ególatras americanos. En esta guerra solo encontraréis huesos rotos, terribles heridas o la muerte. Empuñar un arma en nombre de América no es un honor, sino una vergüenza. Rendid las armas, acercaos a las líneas alemanas y encontraréis aliados que os ayudarán. Pues nada más y nada menos que 10 años después del estreno de la peli original de Zack Snyder, HBO llega y se saca de la chistera esta pedazo de serie que además continúa con los acontecimientos, pero 34 años después de donde acaba el cómic, y nos deja a toda la comunidad cinéfila y friki pues clavados. Esta serie estadounidense, como os digo, está basada en el cómic, aunque veremos que combina muchas partes, ¿vale? En este caso fue creada por el showrunner Damon Lindelof, que si no caéis quién es, ya os lo digo yo. Lindelof es el que está detrás de las historias de Perdidos y de otra pedazo de serie que ya ha pasado por aquí en varias ocasiones y que sabéis que es una de mis favoritas de todos los tiempos, The Leftovers. Aunque en este caso, digamos que el desarrollo dramático a fuego lento de The Leftovers con esas catarsis, aquí pasa a un segundo plano para dejar espacio a la acción, que vamos a encontrar mucha. Lindelof comparó esta serie como una mezcla, digamos, del cómic y de algunos de los elementos de la película, los que también intenta en algún momento homenajear o referenciar, ¿vale? Muy respetuosa con lo que es todos los elementos del cómic, pero eso sí, haciéndoles una puesta al día brutal, o sea, llevándolas realmente a un terreno que se pueda entender por la gente de hoy en día, ¿vale? Porque el cómic original está ambientado ahí como en un Nueva York de 1985, decrépito y tal, con tintes de Guerra Fría, algo que si hiciésemos lo mismo ahora, pues es más difícil que resuene la historia en la mente de la gente. Entonces, lo que se les ocurrió aquí de manera, creo que brutal y además muy arriesgada y muy valiente a los showrunners, fue traerla a Tulsa, Oklahoma, a 2019. Tulsa, sí, el sitio este de la matanza racial tan famosa, en las cuales, no sé si lo recordáis, pero es una matanza muy famosa de 1921 así, en la cual pues hubo como una refriega entre blancos y negros y acabaron allí pues con cientos de heridos, 30 y pico muertos. Bueno, un desastre. Pues la serie toma como punto de partida esto para marcar el territorio, de manera que toda la serie se desarrolla en esa zona convulsa a nivel racial de Tulsa y bueno, pues le da unas capas de realidad más después de los acontecimientos recientes que se han vivido y se siguen viviendo, ¿no?, en la sociedad norteamericana, algo con lo que es muy fácil resonar, ¿no?, como os decía. En este caso aquí hay un grupo de supremacistas blancos que se llama la Séptima Caballería y que llevan todos máscaras de Rorschach, y es que una vez más Rorschach, su sombra es muy alargada. Hay un detalle de la película, que bueno, no es un spoiler, os lo puedo decir aquí, pero digamos que al final Rorschach hace llegar su diario, donde, que ya habéis escuchado algunos fragmentos anteriormente, con todas estas reflexiones, con todos los destapes de conspiraciones, de qué es lo que está pasando en realidad en el mundo, de todos los acuerdos secretos, de la mano negra detrás de muchas cosas. Ese diario acaba en manos de un periódico supremacista que lo coge y digamos que lo documenta y lo convierte en una especie de credo de Biblia para este grupo radical de la Séptima Caballería. Entonces ellos toman, digamos, las peores partes de Rorschach, las partes de más odio, ¿vale?, y las llevan a su terreno, que es el odio
a los negros y por supuesto también a todos aquellos que los apoyen. Entonces digamos que este grupo lleva sus propias máscaras de Rorschach todos. Imaginaros un ejército de frikis supremacistas con máscaras de Rorschach por ahí linchando gente. Pero luego por contra tenemos también al cuerpo de policía, a los cuales también se les permite llevar máscaras, justamente por la misma razón que la llevan aquí los grupos antiterroristas en el mundo en general, ¿no? Para evitar que su identidad y sus familias queden descubiertas, porque en la peli se describe un hecho también acaecido entre el conflicto original de Tulsa y los años posteriores, en los cuales hubo una especie de venganza del cuerpo de policía y muchos asesinos se colaban en sus casas para cargárselos, ¿no? Una especie de noche de los cuchillos largos o de los cristales rotos. Entonces tenemos a mucha gente con máscaras en esta serie y por supuesto tenemos a los vigilantes, tenemos a los Watchmen, pero en este caso ya como formando parte integral del cuerpo de policía. En este caso son dos los personajes principales para mí, o los dos que más me interesan y que llevan mucho peso emocional de la peli, que son, primero la sorpresa de Don Johnson, que lo vais a ver en el primer episodio, sí, nuestro Don Johnson de Corrupción en Miami, que está en plena forma y aunque hace un papel corto es muy intenso y muy dramático, ojo, me gustó muchísimo, ¿vale? Pero luego tenemos a la verdadera prota, que es Regina King, que hace un papelón aquí como miembro de la policía y de los Watchmen, y tenemos también a Tim Blake Nelson como Wade Tillman, que se llama aquí en la serie Looking Glass, ¿no? Su nombre de superhéroes, porque lleva una especie de máscara reflectante que le cubre toda la cara y en ese sentido se parece también un poco a Rorschach y digamos que es el espejo de Rorschach de alguna manera, ¿vale? En este caso tiene esa misma personalidad agresiva a la hora de interrogar, de investigar y de ayudar a que avance la trama. Y avanzará mucho y muy deprisa. Llevan ahí todo el rato y me lo dices ahora. Había asuntos más importantes. ¿Quieren matarte? Sí. Pues parémosles los pies. No podemos. ¿Por qué no? No podemos hacer nada, es inevitable. Yo sí puedo. Te he dicho que no puedes salvarme. Y vas a intentarlo igualmente. En el bar me preguntaste en qué momento me enamoraba de ti. En este momento. ¿Crees que eso es romántico? ¿Perdona? Después de tantos años juntos, ¿te enamoras de mí ahora? No, yo siempre te he amado. Mi percepción del tiempo... Ya, lo pillo. Espera aquí mientras te salvo el culo. Bueno, como podéis ver o adivinar, este también era el Doctor Manhattan que vuelve en esta serie. Su sombra azulada también se hace presente durante varios episodios, ¿no? En este caso el semidios más desconectado que nunca y explicándonos mejor que en la película cómo vive al mismo tiempo tantas emociones, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estaba explicándole a su pareja, a la prota, el momento en el que se enamoró de ella, cuando ya llevan muchos años, pero él es capaz de ver el presente, el futuro y el pasado al mismo tiempo, ¿no? E intenta comunicárselo a ella cuando una amenaza se cierne sobre ellos y bueno, con la determinación que caracteriza a su personaje, se lanza a defender el hogar y a defender al Doctor Manhattan, de lo que por otro lado parece que él ya ha dicho que es inevitable. Habrá que verlo en la serie. La serie es una batalla campal entre estos supremacistas blancos y los vigilantes y la policía, y en medio de esa trifulca, que ya es bastante potente, ¿vale? Tenemos a los calamares gigantes de otra dimensión. Sí, habéis oído bien. Calamares gigantes de otra dimensión. Y es que esto es una de las partes del cómic más brutales que no se atrevieron a incorporar en la peli por su complejidad y que en la serie exploran y llevan más allá. No os voy a desvelar mucho, pero digamos que hay un momento en la humanidad en la cual un calamar gigante de otra dimensión se aparece destrozando una ciudad y causando un caos similar al de una bomba atómica, para que os hagáis una idea. Esa escena en la serie es
para echarle de comer aparte, de lo bien hecha que está y de los traumas de otros personajes y de los hilos que salen de ese momento histórico concreto en la realidad que plantea la serie. Pero a partir de ahí no será el último calamar que aparezca, porque recurrentemente la población se ve sometida a lluvias de estos calamares interdimensionales que nadie sabe exactamente de dónde aparecen, y será uno de los misterios que más mole desvelar en la serie. En ese momento de catarsis hacia el final, ya os digo, el último episodio, donde ataremos muchos cabos y fliparemos. No puedo seguir llamándote Doctor Manhattan. ¿Cómo te llamas? Pues John, sin H. John, sin H. Soy Angela. Lo sé. Sí, claro que sí. ¿Así que pasamos 10 años en el túnel del amor? ¿Y al salir nos pasa algo horrible? Eso es. Pero no me dices qué será. No. Bueno, John, ha sido divertido hablar contigo. Ha sido una de las charlas más interesantes de mi vida, pero no puedo ir en serio sabiendo que esto acabará en tragedia. ¿Y no acaban en tragedia todas las relaciones? Sí. Buen argumento. Bueno, entonces, ¿quieres cenar conmigo mañana por la noche? ¿Qué coño? ¿Por qué no? Y sí, como puedes adivinar también, y sabes que a mí me encantan las historias de Dark Freak Love, ¿no? De hecho, hemos hecho varios especiales de estos en el podcast a lo largo de estos 2 años. Pues aquí hay un verdadero hilo argumental que subyace, ¿no? Que es esa historia de amor del Dr. Manhattan con Regina. Y es que es muy bonita, es muy enternecedora y es muy original, porque todo está basado en clichés de ciencia ficción, de interdimensionalidad, de causalidad, de casualidad. Es un espectáculo. Mirad, cada episodio es una fucking maravilla, os lo digo en serio. Desde el propio momento de colocar el título del episodio, que son geniales y súper creativos, ¿no? Sacados de las ideas del cómic, pero además engarzados en lo que son los fotogramas de una manera chulísima, verdaderamente creativa. No os equivoquéis, la serie por supuesto es muy para adultos, como la peli, con sus dosis de, por supuesto, gore, violencia, obviamente tocando estos temas delicados que estamos hablando, de minorías raciales y de discursos del odio, ¿no? Que no todos los estómagos pueden soportar esto bien, quedáis advertidos, pero viene regado pues con toda esa capa de ciencia ficción y de distopía alucinante, pues que a mí me flipa cuando está bien hecha, ¿no? En una serie está hecha con cariño y está hecha para adultos. Jolín, es que es verdadero entretenimiento material para adultos. Vamos a tener a Jeremy Irons haciendo un papelón aquí, ¿vale? Como Ozymandias, uno de los personajes de los Watchmen de la película y del cómic. Aquí vuelve a aparecer, pero de una manera que vais a tener que desentrañar el misterio de dónde está y qué es lo que está haciendo. Y cuando lo sepáis, pues fliparéis con el personaje, no os puedo decir más. Por cierto, la serie ha recibido 26 nominaciones a los premios Emmy, ¿vale? Para que os hagáis una idea, y se llevó muchos de ellos, es decir, fue un auténtico pelotazo en su estreno. Y bueno, tanto la ambientación, digamos, creativa del universo de Watchmen, como la ambientación sonora que estéis escuchando por debajo estos temazos de Trent Reznor, es que para tener una playlist, ¿vale? De hecho, añadiré varios de estos temas a la playlist de aquí de los 7 pecados digitales. Como veis, no puedo ser más vehemente para recomendaros que
una vez hayáis visto el Ultimate Cut, que os vais a quedar con muchas ganas de más Watchmen, es un momento perfecto para empezar con la serie, que ya os digo que es justo como fue mi experiencia y por eso os la estoy contando así. Cuando terminé de ver del Ultimate Cut de Watchmen, dije, ostras, pues ahora ya me animo a ver la serie de HBO, que hasta ese momento, pues sinceramente, no me llamaba la atención. Ahora bien, solo tenéis que dejaros llevar por los primeros minutos, por esa escena, ya os digo, brutal y desgarradora de los acontecimientos de Tulsa, y ya estaréis dentro y vais a tener por delante 9 episodios que vais a disfrutar como la joya que son. Así que vamos a ir despidiéndonos ya, mencionando, claro que sí, a ese cómic maravilloso que fue el origen de todo. Capítulo 1. Diario de Rorschach, 12 de octubre de 1985. Ha aparecido un tipo muerto en un callejón esta mañana, con el estómago aplastado. Esta ciudad me teme. He visto su cara. Las calles son la extensión de las alcantarillas y las alcantarillas están llenas de sangre. Y cuando los sumideros se taponen, todas las alimañas se ahogarán. La porquería acumulada de todo su sexo y sus asesinatos subirá como la espuma por encima de sus cinturas. Y todas las putas y políticos mirarán al cielo gritando, ¡sálvanos! Y yo miraré hacia abajo y les susurraré, ¡no! Pues todo empezó con un cómic que yo no me he leído, no he ido a una tienda a comprarme el cómic, me puse a buscarlo por internet para descargarlo sinceramente, y lo que acabé encontrándome, para mi sorpresa, es con un cómic en vídeo, o sea, es el videocómic, es decir, absolutamente basado en las propias viñetas, pero metiéndole ligeras animaciones, música y una narración. Obviamente la narración original es en inglés, esto es una adaptación que os acabo de poner un trocito, pero os digo, y os dejo el enlace en la descripción, de que podéis ver el cómic completo como un vídeo de YouTube, ¿vale? Sin perder, digamos, el contacto con ese dibujo original tan maravilloso que creó Dave Gibbons, ¿no? Pero eso sí, bajo la atenta mirada del mítico guionista Alan Moore. Dieron lugar entre los dos a un auténtico revulsivo del género de superhéroes. Era una mirada súper ácida sobre la sociedad estadounidense, pero en ese contexto que os comentaba antes de la Guerra Fría, ¿no? Y además, de paso, había algo que estuvo muy de moda en los años 70, sobre todo con pelis como Harry el Sucio y algunas otras virguerías de aquella época, algo llamado el vigilantismo, ¿vale? Que es una corriente ideológica que propugna el derecho a la autodefensa de los individuos cuando el Estado no es capaz de proporcionársela de manera eficaz. Era una alternativa que se veía como válida, ¿no? en la lucha contra la elevada criminalidad en aquellos años. Entonces, la parte más negativa de esto, que no deja de ser el tómate la justicia por tu mano, es justo eso, ¿no? Que defiende una visión eminentemente punitiva de la justicia, ¿no? La justicia es tú haces algo malo y yo te hundo esta barra de hierro en la cabeza. Bueno, el cómic, como os decía, salió en 1986 del cerebro de este Alan Moore y de David Gibbons, y bueno, con una paleta de colores que te merece mención aparte porque es una paleta de colores muy pop, muy psicodélica, muy especial, y fue diseñada por John Higgins, ¿vale? Entre estos tres mentes británicas montaron todo este tinglao que ha dado tanto que hablar y que se ha rejuvenecido gracias precisamente a las pelis y luego a la serie. Y como os he comentado al principio, mi experiencia fue así, ¿no? Hacia atrás, cronológicamente, terminando con el cómic. Bueno, en este caso, el videocómic. Pero tuve la oportunidad de zambullirme en esas páginas, ¿no? De otra manera. Y de ver los detalles
de lo que es la propia idiosincrasia de un cómic, ¿no? Tú en un cómic te paras cuando quieres, avanzas más rápido, vuelves páginas para atrás, o te fijas durante 5 minutos en una viñeta en concreto, ¿no? Asombrándote con algunos detalles. Estos son justo los argumentos que Alan Moore, el guionista original, ha esgrimido para pedir que se le desvinculase de cualquier adaptación. Él estuvo, digamos, al principio en las primeras pesquisas, cuando esto era un proyecto todavía sobre el papel, y enseguida se dio cuenta de que esto no podía llegar a buen puerto, de que su visión no estaba concebida para el formato audiovisual. Entonces, digamos que no ha querido ver ni la peli ni las series, y mira que los directores, todos ellos han intentado contar con su apoyo, intentar contagiarle el entusiasmo, la manera que van a tener de hacer las cosas, pero nada, no había manera. Y bueno, pues es respetable que el hombre piense y considere que esto no era adaptable. Yo considero que al final, entre el Ultimate Cut y la serie, se ha conseguido algo muy 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 chulo, ¿vale? Y que merece la pena, un universo que de verdad mola zambullirse y del que te quedas con ganas de más, un universo que te va a sacar sonrisas y asombro, pero que también va a despertar en ti sensaciones amargas, agridulces y descorazonadoras. En cualquier caso, es como debe ser una buena obra fricultural, que te toque las emociones, que te haga pensar, y aquí hay mucho de eso. Así que, pecador, pecadora, muchas gracias por llegar al especial de Solo el penitente pasará de hoy. Espero que, si no conocías todo este universo de Watchmen y estas crónicas, pues que les des una oportunidad, empezando por la parte que tú prefieras, y que luego, por favor, claro que sí, cuéntamelo en los comentarios, que estaré deseoso de escucharlo. Ahora ya sí me despido hasta el domingo que viene con el programa regular de los 7 pecados digitales, y ya los primeros colaboradores que empezarán a asomar la cabeza, claro que sí. Muchísimas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el siguiente. Adiós. Solo el penitente pasará. La sección para verdaderos pecadores y redentos que pasáis por el cepillo para contribuir a que este podcast siga vivo. Tentándoos domingo a domingo para disfrutar de los auténticos placeres friculturales de la vida. Monográficos literarios, cinematográficos, musicales e incluso audioteatro, relatos y dramatizaciones inmersivas. 7 pecados digitales con Iñaki Tobar.